Hola, bienvenidos a Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. En los últimos 2 episodios pasados hemos hablado sobre esas celebraciones, esos festejos que inician en esta temporada. Como hemos hablado del Halloween, la cosecha, más recientemente el Día de los Muertos. Pero durante ese episodio hubo un tema que tocamos que a mí se me hizo muy interesante, pero solo lo tocamos muy ligeramente, que era los psicopompos. Tal vez a mí se me hizo significante porque nunca había escuchado de este término, pero yo conocía a un psicopompo, sin saberlo, que era el Xoloscuincle, que fue lo que hablamos el episodio pasado. Pero no creo que sea yo el único que tenga esas como lagunas cuando se trata de este tema. Entonces, pues decidimos tocar un poco más, irnos un poquito más profundo sobre qué es un psicopompo y cómo se encuentra, o qué versiones de los psicopompos hay alrededor de las culturas y los países. Entonces, pues iniciamos con mamá, ¿qué es un psicopompo? Espérame. Antes de que me preguntes qué es un psicopompo, ¿por qué tenías como conocido el psicopompo de, de uno de ellos, como dices, ¿verdad? Que era el Xoloscuincle. Xoloscuincle. ¿Por qué lo tenías como conocido? Pues por la cultura. Porque sí es un perro o sea, forma parte de la cultura mexicana, entonces Hace uno... mucho tiempo, Alan, hace mucho tiempo. Yo no soy perrera. Ujú. He tenido, a lo largo de mis años, he tenido 2, 3 perros, pero resonaba y llegaba a mí con que cuando te mueras los perros te van a recibir. Cuando te mueras los perros que tú cuidas te van a recibir, así como te reciben tus seres queridos. Pues yo siempre me fui, ¿verdad? Pues no me va a recibir un perro, me va a recibir un ser querido. Y así lo manejé por mucho tiempo, sino ya estando leyendo el libro tibetano de los muertos, que es a dónde se va el alma, cómo tiene que cruzar el alma y todo por donde pasa el alma después de que deja el cuerpo. Ahí fue cuando me di cuenta, la importancia de que tú tengas perros y de que te acompañen, pero de que tú te portes bien con ellos. Y ahí fue cuando salió y dije, ay, con razón mucha gente dice, no, yo me siento bien porque pues yo tuve a mis perros, tengo a mis perros y ellos me van a esperar al momento de cuando yo parta, ellos me reciben ya en el otro lado. Y yo digo, ay, pero yo no lo sabía cuando empecé a leer toda la historia es la historia náhuatl, Sí, donde viene ¿cómo dices que se llama el Xoloscuincle. Xoloscuincle? Y yo digo, ¡ay, sí es cierto! Pero también tiene su historia, porque si tú te portaste bien, pues ya sabes que sí, él te va a llevar el viaje y si no, él va a decir, no puedo, no te llevo o no me trataste bien. Así que hay que tener muy, muy presente se me quedó muy presente y dije yo, no sabía la historia. A mí lo que me llamaba mucho, mucho la atención era por qué se le ponía monedas a las personas al momento de morir, cuando se está haciendo todo el ritual, se le ponían las monedas, ¿verdad? Sí, en los En ojos. los ojos, lo vi en películas y yo... Eso también, mucha película que tiene que ver como con lo griego. los O hasta en la película de Hércules, que es para niños. Es donde le ponen 2 monedas en los ojos. Sí, porque es Caronte. Ajá, entonces uno no se ha dado cuenta que en realidad cuántos psicopompos sí conocemos o sí sabemos porque los hemos visto en libros o en historias o en Películas, películas. sí. Por eso se me hizo muy interesante este tema. Justo cuando estaba viendo ¿Qué, lo que íbamos a hablar, veo eso y yo digo, ¿qué es eso? sí, Dije, bueno, que te llamó la dejo atención, ¿verdad? que ella lo explique y luego ya, pues, obviamente el enfoque era en el Día de los Muertos, entonces no tocamos el tema tan profundo, pero sí yo dije, me gustaría no dejar esta plática nada más pasar.
Ajá, entonces tú me preguntas, mamá, ¿qué es un psicopompo? Porque ya cuando empiezas a leer bien un poquito más, Sí. te das cuenta, o al menos después de Y también haber viajado a varios lugares, entiendo el por qué ciertos seres o ciertos animales o ciertas cosas tienen un significado significado tan y un fuerte y tú valor. dices, ¿de dónde o qué será? Ujú. Y entonces, Pero sí, o sea, y en muchas culturas esos animales son deidades para ellos. sí, Son deidades. Pero tú me preguntas, ahora sí nos vamos ya, hijo de mi almita. Tú me preguntas, madre, ¿qué es un psicopompo? Y los psicopompos son seres mitológicos que acompañan y transportan a las almas al otro mundo. Ahí es donde yo, bueno, con leyendo y con todas las investigaciones y trabajos que he tenido que hacer, ahí es cuando digo, el inframundo, ¿dónde es el inframundo? El tártaro, ¿dónde es el tártaro? Porque una vez que el alma deja el cuerpo, el alma es la que se va. ujú, Entonces es la que necesita como un medio para transportarse al otro lado. Pero ¿a dónde se va? Porque sí me he quedado pensando muy seriamente. ¿El tártaro, el inframundo, no será la tumba? Bueno, no, pero se me hace que seguro. se me hace que me Ahí ya estoy, te me estás yendo ya se me, a más profundos ya me que estoy desviando, ¿verdad? sí me quedé, Pero, me ajá, dejaste callado. ya sé. Entonces, el psico significa el alma. Pompo es el guía. Entonces ahí tenemos en todas las culturas hay entidades, hay seres, ajá, hay entidades que esperan a las almas para transportarlas al otro lado. A mí lo que me llamó mucho la atención es, en el libro tibetano de los muertos es todo un proceso. En nuestra cultura es también todo un proceso, es un ritual al momento que se deja el cuerpo. En los, um, en los antiguos nativos, que era, me llama mucho la atención cuando, con el dicho de que se murió, ya se petateó, porque ellos usaban el petate Ok. para, ajá, y luego ¿Pero para qué? investigando, ¿por qué usaban el petate y no una caja como se usa ahora? O el petate para Es para enredar al muerto, ok. ajá, y el petate tiene una tradición grandísima en la cultura, y en la cultura mexicana, de los nativos mexicanos, Oaxaca, sí, Sí. ajá. Entonces era porque el cuerpo se tiene que desintegrar pronto. El cuerpo se tiene que desintegrar pronto. Es lo que se requiere, es lo que es como estaría, como sería lo más natural. Lo más ideal Sí, después de que partir. después de partir. Pero para entonces, ya cuando el alma parte, ahí están los psicopompos, que en las culturas, todos los tipos de las culturas, están los chamanes. Los chamanes es un tipo de psicopompo que ayuda a las almas. Él por medio de rituales puede como concentrarse y ayudar a las almas a encaminarlas y no que se queden no que se queden como ahora Del dicen en limbo. el limbo, ni aquí ni allá, porque sí hay muchas entidades que se pueden quedar inclusive pegadas en las paredes, en los muebles, pero bueno, uno de ellos serían los chamanes que nos ayudan por medio de los rituales. Y otro también son nuestros ancestros que nos dan la bienvenida. Es curioso porque cuando lo pueden platicar muchas de las personas que han tenido como muertes, O experiencias cercanas a la muerte. experiencias cercanas a la muerte. Y una de esas sería yo, porque al momento de estar viviendo esa experiencia cercana a la muerte y estando en estado de coma, yo pude ver a mi mamá.
Entonces tú tuviste esa experiencia debido, pues como dices, ¿verdad? Te pasaste por un tiempo de donde te enfermas, entras en un coma y tú tienes esa experiencia cercana a la muerte, porque pues sí, de hecho sí estabas entre la vida y la muerte. Y tú sí viste ese psicopompo que ahora... Sí, yo sí vi ese yo vi uno de los psicopompos Pero entonces, ¿cómo fue esa experiencia? que fue mi familiar, ¿verdad? Mi mamá. Tu mamá. Es que fue una experiencia padricísima porque sí es cierto, dice, todos los que tuvieron una experiencia cercana a la muerte dicen, dejando el cuerpo no hay dolor. Yo lo sentí, yo lo viví. Porque justo aquí estabas en mucho dolor. Muchísimo dolor. Entonces, como todo, ¿verdad? Dicen que para experimentar una cosa tienes que vivir la otra. Por eso nunca va a haber amor si no hay odio. Nunca va a haber paz si no hay guerra. Porque tienes que saber, pues, ese equilibrio. ¿Cómo vas a disfrutar tú de la paz si no sabes lo que fue estar en guerra? Tú dices, justo en ese momento tú vives estar en mucho dolor, abricar y experimentar Sí, y fue una curioso. dimensión, no sé qué sería dimensión o, pues no sé, verdad, es difícil de Y es que explicar, pero también te puedo platicar, te puedo compartir qué es cruzar esas dimensiones, porque yo siento que sí las crucé, porque lo último que yo me acuerdo así consciente de que estaba con un dolor que no lo podía soportar y le digo a la enfermera que por favor me trajera otras pastillas y me dijo, te las acabo de dar, mínimo necesito 2 horas para volverte otra vez a dar tus pastillas. Y yo, por favor. Y ya lo único que me hice fue acurrucarme como coconito y estarme moviendo y en posición fetal. Es otra cosa de lo curioso, en posición fetal. Entonces, cuando ya me dice la enfermera que no, me estoy meciendo en la cama, me estoy meciendo y no sé cómo, me empiezan a salir unas alas grandísimas y empiezo a volar, a volar, a volar y volteo porque yo ya voy hacia arriba y volteo y veo unas alas preciosas, blancas, bonitas, pero yo así sorprendida y sigo moviendo las alas, grandísimas alas y sigo volando, pero yo voy traspasando como nubes. Y yo digo, entonces eso serían como las dimensiones, pero llega el momento en que sí, me quedo como hasta la mitad de mi cuerpo, se queda atrapada entre nubes, la mitad de mi cuerpo hacia arriba, veo todo blanco, 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 y allá en una esquinita estaba mi mamá, muchísimos años de no sí, pues ya de ya, haber ya había trascendido. partido, ¿verdad? Entonces, hace cuenta que ella me decía, ven, y yo no, ven, no mamá, no mamá, no mamá, no mamá, pero fue una experiencia preciosa, única, y ese fue mi psicopompo que en su momento me estuvo esperando y que es otro de los psicopompos que es Lo raro es, familiares. lo raro es que en ciertas, bueno, pues también, ¿verdad? Como todo, cada cultura va a tener sus creencias, pero también va a haber otras que van a decir, eso no es. Ya ves que muchos dicen, no sé si es por religión o qué, porque le dicen que cuando veas a un familiar esperándote, no le hagas caso, porque es la muerte, pero pues sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque ya trascendieron y es el... Le estás listo para guiar tu alma hacia el otro lado y tú misma ahí le dijiste, todavía no, No, yo no, me todavía no. negué, me negué, me negué, me negué. Pero también, Alan, ¿qué es lo que cruzarían o a dónde nos llevarían o qué es lo que tienen que cruzar los psicopompos, que son los guías, que son nuestros guías que nos llevan? ¿Qué cruzarían? ¿Ellos? ¿Con Ah, nosotros? ¿Con O ellos, con nosotros? pues no sé, porque ya ves que hay muchas creencias, porque es que son que es el juicio final. Entonces, Sí, pero las otras dicen que es un túnel muy oscuro y tienes que pasar esa oscuridad para llegar a la luz. Y luego están los otros que son ríos, pero sí, otros que los son ríos. campos. Algo que sí recuerdo es en ese cortometraje que había dicho del Día de los Muertos en YouTube, el Xoloscuincle cruza por un río. Se hace Cruza por un grandotote y río. ayuda al alma de su dueño a cruzar por un río. Porque de acuerdo a las culturas antiguas, la egipcia, grecorromana, y nos hablan de
que el alma va a cruzar, pero va a cruzar por 5 ríos. Ok. Por 5 ríos. Y yo digo, ay no. Entonces ahí es donde entraría los tibetanos con los juicios, con el juicio, porque cada río sería como que ya fuiste y probaste y ahora sigue el siguiente y el siguiente. Uno de los ríos sería el río Aqueronte, Ok. que es la puerta de entrada. Y el primer río es el río de la aflicción. Es donde las almas están como en aflicción, Sí, como un conflicto, ¿no? conflicto, O ajá, sea, más bien de no aceptación que ya están en el otro lado. que ya dejaron el cuerpo. Ok. Pero una vez que ya pasaron el primer río por medio de su psicopompo, que puede ser por medio de un ave, de un buitre, de una libélula, del perro, del familiar. Eso es según las diferentes Culturas. culturas, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces sigue el siguiente río, que es el segundo río, que es el río Cosito. Ok. El río Cosito. Y el río Cosito es el río de las lamentaciones y el llanto. Es como un espejo de la cultura, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando la persona parte? Sí, y lamentar y llorar. Lamentar y llorar. Entonces es como ese río lo pasa el alma, porque dicen que el alma sí ve lo que nosotros estamos haciendo en ese momento, si estamos contentos o si festejando o angustiados. Y por eso es que muchas veces dice el alma, él necesita continuar su camino y es ayudado por medio de los psicopompos, que son los guías que están transportando su alma. Pero ya cruzó ese río de que es el río de los espejos, que él está espejeando, que él voltea y puede ver todo lo que está pasando. Él se angustia, pero al mismo tiempo el psicopompo, su guía espiritual, lo lleva al siguiente río. El Ok. siguiente río es el río Flagante, que es olas de llamas líquidas. Aquí, bien curioso, Alan, hay una película que me llamó mucho la atención. Esta película es Desesperado. ¿Nunca la viste? Desesperado, de Stephen King. ¿Es el del policía? Es el del policía y bien Ajá. curioso porque dicen, las escrituras antiguas dicen, cuidado con lo que lees, lo que escuchas, a quién sigues. Cuidado, porque muchas veces esas personas que tú ves como muy espirituales, esas personas como que tú ves muy cultas, vienen arrastrando algo feo. Y me acuerdo que en esa película uno de ellos que había escrito un libro, que iba a dar la presentación de su libro, al último él cae en este río que es como un pozo de fuego, y alguien se tenía que sacrificar y él dice, me sacrifico yo, pero porque él ya sabía que tenía algo que pagar con si él hacía ese acto. Ok. Está bien suave, pero sí, ese es otro de los ríos donde no es agua la que fluye en ese río, ese es de fuego, pero porque hay que quemar todas las impurezas. Inclusive en este momento dicen que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Nosotros hacemos muchos rituales. Hacemos limpias, quemamos, porque una de ellas es, mira, para limpiar, para sanar, para que nuestro transgeneracional esté no con esas cadenas. Hay que quemar, hay que hacer este ritual, hay que hacer este trabajo de limpia. Escribe en una carta, escríbelo, pero Luego quémala. háblalo como tú quieres. Ahí menta, ajos y cebollas, métale ahí, no. ¿Por qué? Porque estás limpiando y estás, al mismo tiempo, estás pasando Sí, por porque ese otro río. uno ve el fuego como destrucción, pero
En la naturaleza también. Tal vez esto no está relacionado con lo mismo, pero en California, por eso hay veces que hay mucho quemazón también. Los grandes árboles de secuoya, están gigantes en California, Sí. muchos de ellos requieren que se quemen. Ellos mismos necesitan quemarse para volver como otra vez a agarrar nutrientes y poder continuar el crecimiento. Entonces, pues sí, sí checa cómo hasta en esto mismo, en esta mitología el fuego es Para limpiar. para limpiar. Para limpiar. Entonces, Alan, mira, ya pasamos por el río de la aflicción. Ya pasamos por el espejo donde estuvimos espejeando, viendo todo. Llegamos al momento de limpiar, pero hay otro río. Okay. Y este es el río Late. Es el río del olvido. Okay. El río del olvido. Entonces, aquí en el río del olvido es un descanso eterno. Pero al mismo tiempo es, ¿qué pasaría si pudiéramos olvidar todo? Para ti, ¿qué pasaría si pudiéramos olvidar todo? Todo lo que vivimos aquí, Sí, pues es reiniciar. es una liberación. Es una liberación. Entonces se olvida el dolor. Aquí otras culturas, y una de ellas es la cultura hindú, es donde se habla del reciclaje. Otra vez, ya pasamos, ya limpiamos, ya Sí. vuelves a tomar un cuerpo nuevo. Y otras cosas que he escuchado y visto también es de que, al menos en India, sí hay muchos casos de gente o niños que recuerdan sus vidas pasadas, pero muchos dicen que es porque cuando estás en ese punto, le rezan a un Dios y le dicen, no me dejes olvidar, no me dejes olvidar, no me dejes olvidar. Y tienen muy presente como volver a recordar y obviamente con el pasar del tiempo va olvidándose, pero hay niños que sí recuerdan sus vidas pasadas. ¿Y sabes por qué pasaría eso, Alan? Por eso es todos los ritos y rituales que se hacen cuando se está velando el cuerpo, es que se encomienda tu alma. Y entonces, pero si ese niño está pidiendo, no me dejes olvidar, como es su último deseo, él regresa en su último deseo. Entonces sí yo sabía de eso de la cultura hindú que ha habido casos, como ellos creen en la reencarnación, es porque cuando regresa piden que no olvidar y es interesante cómo en este río es justo para eso, para olvidar. Para olvidar, para que sea un descanso eterno y para que sea la liberación de todo, porque para qué si a ti te tocó ser un guerrero y pum, con una lanza la atravesaste, ¿para qué quieres traer otra vez ese recuerdo? Porque Sí. sería de mucho sufrimiento, sería de E mucho igual, ¿verdad? dolor. Hablando de la reencarnación, se supone que cada vez tienes que hacer diferentes Roles, roles o cosas para ir como subiendo, avanzando hasta ascendiendo, salirte de la rueda del samsara. samsara, pero también igual sería como, imagínate entrar al juego o entrar a algo ya sabiendo, pues no es como, donde hay aprendizaje, si vuelves ya como en las mismas tendencias que tenías antes. Sí, pero al mismo tiempo la muerte nos está dando otra oportunidad de algo nuevo. Ujú, que decimos, es que ahí se termina todo. No, es dependiendo de donde fue tu último deseo, allá es donde te vas a ir. Por eso se dicen, hay que tener mucho cuidado. Y por eso, en donde quiera, en todas las escrituras te dicen, tu último deseo es el que te va a llevar, por favor, hablen con ellos, las iglesias, las religiones, los chamanes hablan y encomendando esa alma. Si la pueden preparar, si una persona está enferma, ¿verdad? Se empieza a preparar, se empieza a preparar. O sin preparación, la propia alma va tomando diferentes caminos a donde le gustaría ir, porque muchos empiezan a ver, a tener diferentes, dentro ya de esa misma como separación del cuerpo y alma, diferentes lugares a donde van y viajan. Por eso pueden ir y soñar o pensar que estuvieron en lugares muy bonitos, estuvieron en lugares de mucho sufrimiento, pero bueno, por eso este río, el río del olvido,
nuestros psicopompos tienen que cruzar ese río con el almita. Puede que se quede ahí, pero puede que no se quede, que le queda otro río más, que es el río Estigia. Este nombre es este río es de odio o detesto. Por eso es de que en todas las culturas se hacen y se ponen lo que le gustaba al muerto. Las ofrendas. Hacen las ofrendas. Por eso en diferentes culturas hacen las ofrendas. ¿Qué le gustaba al difunto? Porque hay que tener cuidado. Está cruzando por el río de odio o detesto. Y ahí es donde también hay odio o detesto o el río de los juramentos que no se pueden romper. Por eso hay vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, transmigración de las almas, que es algo diferente, pero transmigración de las almas, dependiendo de la cultura, el alma regresa, pero regresa a cumplir promesas que no pudo hacerlo en vida anterior o en tiempos anteriores. Por eso es bien importante, no promesas. Los judíos es una de las religiones que habla y que dice no promesas, no promesas, no promesas. Hoy por hoy, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Pero no, siempre tienes que incluir a esa energía divina para que eso se cumpla. Y si no se llega a cumplir, no te deje encadenado. Al momento de que el alma está pasando por este río, ahí es donde ella se puede dar cuenta de todas las promesas que no cumplió. Entonces ahí puede haber también mucho sufrimiento. Por eso es de que en la cultura griega se le daba tanta importancia a la palabra. Mucha importancia a la palabra. Ahí no había firmas, ahí ahí era la palabra, tu palabra tenía valor. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy conscientes de que al momento de dejar este cuerpo había un lugar donde tú ibas a tener que ir a cumplir. Ok. Por eso tu palabra es la ley. Ajá. Pero para esto, los psicopompos, que son los guías de nuestra almita, nos llevaban a cruzar por todos estos lugares. Así es de que podemos decir, pero ¿quiénes eran los que nos podían llevar? Pues de acuerdo a las diferentes culturas, como ya lo dijimos, ¿verdad? Que viene siendo el Xoloescuincle, los chamanes, los familiares, y esta otra de las psicopompos es la libélula. No sé si te acuerdas que hubo una película. ¿No te acuerdas haber visto esa película? La libélula. No. Donde la libélula, por medio de la libélula, venía y le traía información sobre su... Suena familiar. Sí, información sobre su hijo que había partido. Uh-huh. Okay. La libélula. No, fíjate que no la he visto. Se ve interesante. Está bien suave, pero la libélula es una de las... es una de los psicopompos también, la libélula. Bueno, ya habíamos dicho de Caronte, que es el barquero también, donde se le ponen sus monedas, ¿verdad? En una de las mitos, leyendas, dice que eran 2 monedas. Sí. Pero, oye, ¿cómo vas a ponerle monedas si allá en el otro lado, o donde va, no hay cosas materiales? Pero era como simbólicamente una moneda para él y otro para el perro que estaba cuidando el siguiente portal donde iba a ir el alma. Okay. Uh-huh. Entonces, en la cultura egipcia se hablaba de Anubis, se habla pero ¿sí? Bien, y está el Anubis, que es el dios con cabeza de chacal, que es el que protege las tumbas y es el encargado de vigilar el inframundo.
Ujú. Y es el que da la bienvenida a los difuntos para llevarlos ante el tribunal de Osiris, compuesto por 42 jueces. Aquí es bien importante porque ya en otro episodio más adelante vamos a hablar sobre la numerología. ¿Por qué es tan importante? 42 jueces. Y vas a decir, ¿por qué 42 jueces? Después de todo, de estar ante el tribunal, de estar haciéndole todas las preguntas, ¿a qué veniste? ¿Hiciste lo que venías? Y ya él está dando todo su recorrido, si hizo bien o no hizo bien en el trabajo, porque el alma cuando viene necesita un cuerpo, el cuerpo lo tiene. ¿Trataste bien a tu cuerpo? ¿Cómo? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿A dónde lo llevaste? Y empieza todo ese tribunal a hacerle, a pasar uno por uno, porque al final de ahí, de los 42 jueces, se decide a dónde sigue esa alma, de acuerdo a la cultura egipcia. Ok. Porque después, más bien esta cultura también tenía muy, eh, o sea, Tiene. bueno, tenía porque ahorita no se practica eso, o sea, y ahorita también, por ejemplo, la cultura egipcia en sí ya no es la misma. No, 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 Y ahorita todo. ya Sí. pues es, ¿cómo se dice? Musulmanes. Sí. Ya es la influencia, pero por ejemplo, si nos vamos a lo ancestral, algo que sí vi, por ejemplo, cuando fui a Egipto, tú ves las pirámides y tú piensas que esos eran los templos, los altares, pero donde ellos se desplayaban era las tumbas. Son las tumbas. Entonces le tenían tanta como Respeto. respeto tenían tanto respeto, pero sí tenían también muy centrado qué era lo que había después. Y en los mismos pilares, en los templos, está la historia de ellos de vida, pero también habla sobre la historia de ellos, esos faraones, después de la muerte. Después de la muerte. Igual, por eso los enterraban con todos sus bienes, porque ellos decían que el alma regresaba, después de, como dices, todo el juicio, regresa y va a necesitar todos sus cosas, e igual el cuerpo, por eso los momificaban de esa forma. Por ejemplo, ciertos órganos los ponían en vasijas y los dejaban ahí porque eran órganos esenciales que iban a necesitar al regresar. Sí, ay, no, 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 es increíble cómo ha ido evolucionando, ha ido Pero evolucionando. hasta la cierta, pues las influencias siguen, porque si te pones a pensar, ¿verdad? Desde un punto tú dices, bueno, pues ya el cuerpo no está, ya la persona trascendió, porque es que todavía hacemos que, bueno, unos dirían que es consumismo, otros dirían, pues no sé, por ejemplo los ataúdes. Ataúdes. Ataúd de madera de cerezo con agarraderas de no sé qué y todavía hay esa como tal vez culpa o sentimiento de que tienes que lo mejor, ¿verdad? Para esa persona que ¿Y sabes por significó. qué sería lo mejor, hijo? Es porque en muchos de las culturas es otro viaje del alma. Entonces, Ajá. ¿tú cómo quieres que esa alma se vaya o cómo quieres que esa alma viaje al siguiente nivel? Porque no es la muerte, es una puerta a otra dimensión, pero que cómo te transporta o cómo te lleva. Sí es cierto, lo han ¿cómo se ha hecho mucha mercadotecnia? Sí. Han hecho mucha mercadotecnia con el tipo de madera, color. Sí es Sí, y cierto. hasta pueden ya llegar al punto, ¿verdad? Donde en un punto muy vulnerable es como, ay, ¿no le quieres dar a tu ser Sí. querido esto? Cuando Cuando... lo que se tendría que hacer era de una forma muy natural, como lo hacían los ancestros, para Y que... hay formas, ¿eh? Sí hay Sí, formas, aquí en Texas hay uno, donde es descomposición natural. descomposición natural, no no No, no. Así el cuerpo van, sí, sí lo enredan en algo especial sí.
y lo ponen en no sé, abajo de un árbol o algo y que es normal, solito vaya descomponiéndose. Solito descomponiéndose porque es lo mejor que le puede pasar a tu alma, que el cuerpo no, que tu alma no vea el sufrimiento que está teniendo el cuerpo, porque el cuerpo está sufriendo. Fuera de ahí ya no va, pero tu alma va a voltear y va a ver, y eso es lo que dicen que no, porque otra vez se vuelve a regresar a esa alma con ese mismo como programación. Ujú. Se le va a quedar. Hay un debate ahí porque unos dicen, oye, pues si ya al momento de dejar el cuerpo ya no se siente nada, pero otros dicen, no, es que sí, es que el cuerpo se quedó, pero toda la impresión, lo vivido, todo, ahora sí, lo paseado, lo comido, lo viajado, son experiencias que se lleva el alma. Sí. Bueno, y ahí seguimos con ese debate. Pero bueno, nos vamos con otro que a mí me parece, con otra de los psicopompos que es para que siguen ayudando, ¿verdad? Es esa guía, ese guía llevando a nuestra almita, que viene siendo las valquirias. A mí me gusta mucho, 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 mucho me gusta lo nórdico, lo antiguo. Las valquirias o las walquirias. Pero con esto, Alan, hay hasta música bien bonita de las Walquirias. No sé si la habrás escuchado en algún momento, pero hay música de las Walquirias y la ha usado Hollywood en películas, en videos, ¿Pero qué tipo? de... Pues no, ahí ese me hablas medio... Por ejemplo, ¿en qué No, nada más con pudo que haberlo tú le escuchado? pongas... es de la cultura nórdica. Ok. Las walquirias o las valquirias son de la cultura nórdica, que ellas son doncellas que tenían la misión de portar las almas de los guerreros muertos al Valhalla, que es el cielo, que es el paraíso nórdico para ellos. Pero se me hace bien curioso porque es grandísimo como hasta tiene su música y así si tú buscas música de las Walquirias, te dan un montón de músicas de las Walquirias, está bien suave. Y Ok. también lo que me llama mucho la atención es cómo estas doncellas que tenían la misión de portar las almas en la película de Shrek, Ajá. la princesa Fiona, creo que en la 2 se convierte ella en una guerrera, en una... Y digo, La entonces, mamá, ¿no? no, ¿es la mamá? No, es O ella Fiona. también, ella es ella. Es Fiona, ¿no? Bueno, el chiste es Creo. de que se convierte en una guerrera y va y combate, no, porque a Chuel lo dejó olvidado. Y ella se convierte, y yo digo, entonces ahí eso, ella fue una de esto de las Walquirias o de las Valquirias, tomaron como esa escena y Referencia. como, mande, Referencia. como esa referencia, donde sí. Y la otra es hay un libro, no sé por qué se me vino a la mente cuando estaba investigando eso, las Walquirias, que es un libro de qué, corriendo entre lobos, algo así. Muy, muy, también muy famoso ese libro. Y digo ya, porque acá las ponen como eh, guerreras arriba de caballos. Muy bonitos los caballos. Pero en realidad, las originales, ellas eran guerreras corriendo entre lobos. A lo mejor ahí se ha distorsionado o ha evolucionado de ser los caballos a ser los lobos, pero También. al principio originales, las walquirias originales, ellas corrían con lobos, Ok. montaban en lobos y luego ya fueron en caballos. Otro de los psicopompos sería la Morrigan, la Morrigan, ¿Y la ese? diosa de la muerte. Uh, Hay culturas y México tiene una de ellas, ¿eh? Los mexicanos tenemos una de ellas que era la veneración a la muerte y que para muchos que ellos creen en esta cultura, que participan en esta cultura, es mal visto
cuando ellos les hacen sus altares o le piden protección y le piden ayuda a la muerte. Pero la muerte es un psicopompo igual. Ok. La Morrigan, así se llama la Morrigan, que es la diosa de la muerte. Pero la Morrigan puede adoptar diversas formas, como la de un cuervo o un banco de niebla. Cuando tú ves mucha niebla, ahí puede que sea la Morrigan, la diosa de la muerte. Hay películas muy antiguas, una de ellas es La Niebla. Y junto con La Niebla venían mucho desastre. Esa película yo la vi hace como unos 15 años más o menos, Los Hombres de la Niebla. Ok. Así se llama la película, Los Hombres de la Niebla. Uh-huh. Dices que en México sería como la Catrina. La diosa de la muerte, sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh, sí. Porque es la forma, es como la... No que se le venere la Catrina, pero es como la figura que representa la muerte. Sí, la Catrina. Sí, es cierto, la Catrina. No la había ubicado con la Catrina. Porque más bien donde yo lo ubico es con los cuervos, porque donde quiera veo cuervos. Sí, no, y antes me dices tú a mí. Yo todavía ya esta gran edad en la que me encuentro ahorita, todavía los cuervos me dan miedo. ¿Te dan miedo los cuervos? No miedo, pero no así de que me le acerque un cuervo desde que me dijiste. ¿Te acuerdas que me dijiste? Pero era el dicho. Cría cuervos y Sacarán y los te ojos. sacarán los ojos. Ajá. Entonces tú me decías, no le des de comer. Tú nada más me decías para que no diera mi comida o traer tanto pájaro. Que no, pero yo escuchaba ese dicho que... Pero no sé de dónde salió que dale de comer a los cuervos o mantén cuervos o cría cuervos y te sacarán los ojos. Y una vez le estaba dando yo de comer a los patos. Y de repente que veo que un cuervo llega y se come el pedazo de pan que yo agarré y me acuerdo que como histérico yo, no, me va a quitar los ojos, me va a picar los ojos. No, pero Y... bien curioso porque también en la religión a Jesucristo un cuervo le está picando el hígado, creo. Pero Oh. ahí tiene su... Oh, sí, o sea que como dices, el psicopompo del cuervo. El psicopompo del cuervo. Pero entonces la Morrigan, que es la diosa de la muerte, que es ese psicopompo que se puede convertir en un banco de niebla, mamá, en un banco, pues sí, en muchísima niebla que trae los cambios, pero dicen, diferentes relatos hablan de que es la conexión que comunica el mundo terrenal con lo espiritual, ese banco de niebla también. Uh-huh. Y en otras culturas dicen que la Morrigan es la diosa de la soberanía y la transformación. ¿Pero por qué? Pues sí, porque es una de las figuras muy complejas en la mitología irlandesa de Irlanda. También la llaman la gran reina o la reina fantasma, por eso de la niebla. Por eso el Ok. banco de la niebla, porque junto con el banco de la niebla viene la transformación. Ve esa película, está bien suave, así se Sí. llama La Niebla. Ok. O Los Hombres de la Niebla. Pero es su conexión como con batallas, como con la profecía y con el destino. La Morrigan, Morrigan. que se puede convertir en cuervo, en niebla, pero hay otras culturas que también que se dice que se convierten con las tres moiras. Las moiras del destino, pero esa ya sería otro. Sí, porque justo cuando estábamos hablando de esto me acordé, pues te digo, uno lo que sabe. Me acordé de la película de Hércules. Uh-huh. Y dije, bueno, pues tienes a Hades, y luego tienes las monedas, si van por un río, tienes el que va con el río. Dije, pero algo me seguía diciendo, hay otros personajes que son muy... Y sí, eran tres brujas. Las tres moiras. Entonces ahorita me puse a buscar, dije, pues qué eran, tal vez estoy Las confundiendo. tres moiras. Y eran las moiras, también llamadas parcas, que Ajá. eran las tres hermanas del destino de la mitología griega, que comparten un ojo y son las que determinan la vida de los mortales y son las que cortan el hilo. Pero cada una de ellas tiene su clotos. Una de ellas se Sí. llama clotos, La quesis la quesis y y... átropo. Ajá. Átropo, ajá. Ajá, y Entonces está la que hila,
La que hila. La que mide y la y que la corta. que corta. Ajá. ¿Quién es la que corta? La que Cloto es la que hila. hila, ajá. Bailando el La que destino. cis, la que La que mide. Y atropo, la que corta el hilo. la que corta el hilo. Ajá, entonces también ella es Morrigan, que también ella se puede convertir en esas tres. Ok. Morrigan. Ujú. Ay, sí, porque también, porque dice que toma forma de mujer, o a veces en cuervo, o a veces en una bruja, o en las tres moiras. Ok. Sí, entonces no anda tan perdido. Con las tres Porque por moiras. eso ahorita la busqué, porque dije, ¿será relacionado o no? Pero Yo ahí entonces tengo también. yo tengo ahí mis tres moiras. ¿Dónde? En velitas. ¿Oh, sí? En mi casa. Ah, ok, ok. Sí, las tres moiras, sí. Y en otros países, a mí me ha tocado cuando visité el Perú, que ciertos animales también los tienen muy, por ejemplo, el cóndor, Ajá. que sería como un buitre, pero es un poco diferente, es mucho más grande, el cóndor es grandotote. Pero por qué sería uno? Sí, sí, sí es un psicopompo también. Ajá, ¿por qué sería? No sé. Porque al momento de que el buitre, haz de cuenta que después de un combate, después de una guerra, haz de cuenta que todos los guerreros que quedaron ahí en el campo de batalla se los dejaban a los buitres. Pero vas a decir, oye, es que crueles, porque se los dejaban a los buitres, porque ellos ayudaban A la a que el aceleración. alma del guerrero se elevara. Tiene sentido, como dices, ¿verdad? Que es, eh, entre más rápido se descomponga el cuerpo, más rápido es Sí. como el avance del otro lado. Sí, entonces sí, porque cuando fui a Perú, me acuerdo que me tocó ir ya se me olvidó el nombre de ese cañón. Y tú ibas con la única misión de, sí tenías la suerte, ver cóndores volar y que se te acercaran. Y a mí me tocó, después de como 1 hora y media, casi 2 horas esperando, sí se acercó dos grandototototis. Y por ahí tengo una foto de un cóndor así bien cerquita, grandototote. Porque es como un buitre, pero más grande Más todavía. grande, sí. Y sí nos habían explicado que para ellos, para la cultura, el buitre tiene un significado de... El cuervo, el buitre, ajá, y pero se lo están comiendo los buitres, pero no, es porque ayudan a elevar el alma de... Sí, pues la naturaleza es perfecta y todo tiene su porqué también, ¿verdad? Imagínate tanto desecho si no hubiera, ya sea los organismos, los hongos, todo que ayudan a la descomposición. También están los animales que esa Sí. es como su tarea, y sí, cierto, los buitres. Y nosotros, y sí, es pues no, tener como la noción de lo que realmente pasaría o de lo que es o de lo que en algún momento no sé si por edad o por paso del tiempo nos vamos conectando con todo este tipo de información porque sí, es cierto, bueno, yo tenía una creencia de que se están comiendo, oye, qué inhumano, cómo se les puede dejar o cómo no se les puede dar esa como atención, o por qué no se le puede hacer ese ritual a esa persona que está en ese momento dejando el cuerpo. Es, uh, es increíble, pero pues sí, sí se necesita como una ayuda. Todas las culturas rezan de que porque esa alma se eleve y que haya cumplido la misión por la que estuvo aquí en la tierra. Sí, porque sin importar, como dices, la cultura, todos, algo en común que se comparte, aún así una no esté de acuerdo con las prácticas de la otra, es de que se necesita ayuda al cruzar. E igual desde asimilar lo que pasó, asimilar que ya no estás aquí y continuar con el camino, pero del otro lado. Entonces, sí, al menos a mí antes me daba... No, a mí se me decía que la muerte era un tema que era muy como no tocarse. No, sí se debe Y, de tocar. y para mí, y ahorita me da, no me da satisfacción Sí. y calma. Que sí es cierto, ¿no? Nunca sabe, nadie en este mundo en realidad vamos a saber qué en realidad hay.
hasta cuando nos toque. Sí, Pero, porque sí, hasta que nos toque, sí, como porque todo, ¿verdad? Al menos aquí en este plano, pues la verdad es absoluta. Lo que tú crees y lo que yo creo va a ser diferente y tu verdad y mi verdad van a ser diferente, pero para ti es tu verdad, para mí es mi verdad y no deja de una ser más o menos. E igual lo que nos toque ya de aquel lado, pues va a ser la versión de cada quien o lo que toque, pero a mí sí me da como un poco de paz saber que, o al menos a mí yo me permito creer que sí hay algo más. hay algo más. E igual es como perderle el miedo a lo que es inevitable porque es la única cosa que es segura en este mundo como Alan, para no tocar el tema. la vida y la muerte forman, como algo decía, que es es la diferente cara de la misma moneda, anverso y reverso. Sí, Es la vida y la muerte. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos en un plano donde, en este plano dimensional de la dualidad. de la dualidad, de la dualidad. No, no hay más, así como lo único seguro que tenemos es la vida. Venimos y la vivimos y nuestra graduación, así como si en realidad, como se dice, la escuela, la tierra es una escuela, es una universidad. Alan, la Sí, graduación está suave, es la sí. muerte. Sí, es por eso que muchas culturas, como lo han visto, era un festejo porque fue el final de la carrera o llegar pues sí, al final de toda una vida y es la celebración de lo que hiciste al estar aquí y ya lo que toque después, pues ya es diferente, pero No, ya lo que toque después, bueno, no, no me creas, ¿verdad? Como decimos, no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso, lo que yo siento, con lo que me identifico, es, Alan, es todo lo que nos llevamos, todo lo que vivimos, todo nuestra... si tú tienes miedos, nos vamos a ir al otro portal con miedos. Si tú sientes tranquilidad, confianza, seguridad, vas a cruzar con confianza, tranquilidad y seguridad. Porque sí. es como todo el revoltijo que tenemos acá en la cabeza o que tuvimos en la cabeza, si se fue aclarando, si se fue disipando, qué agarramos nuevo, qué soltamos, pero es porque si nos quedamos con apegos, dicen las escrituras antiguas que volvemos a caer, porque allá está el que está reciclando, así como en este momento, aquí, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, arriba o aquí abajo, que es la tierra, estamos reciclando. Se recicla el plástico, se recicla Papel, el el papel, cartón, los fierros sí, también. lata. Se está reciclando, reciclando. Entonces dicen las escritoras antiguas hindúes que allá arriba está alguien reciclando las almas. Y otra vez vuelves a venir porque dicen que como es arriba es abajo, es una de las leyes universales. Sí. Así es que, pues yo siento que por eso era importante continuar con el tema de los psicopompos, porque al menos en lo personal se me es interesante cuando llegue el momento, porque pues nos va a llegar a todos, ya saber qué psicopompo me espera allá, ya sea un familiar, ya sea mi choloscuincle, que tal vez no sea muy choloscuincle, pero porque ya vi que no está pintito, entonces no sé si me va a ayudar a cruzar acá mi No, choloscuincle o... tiene que ser pardo. Sí, Acuérdate, pardo, pardo, el mío tiene está que pintito. este a pintito. Entonces, ya sea eso, ya sea cómo me vaya a cruzar esos ríos, ya sea cuál de las tres me voy a ir hacia la que decidió cortar el hilo. No sé, es verle a algo que normalmente es tenebre, verle otro lado. Y es interesante ver cómo cada cultura, como lo que dijiste, y cómo a veces decimos frases sin saber el significado, como, ah, ya petateó. Ya se petateó. Ya petateó o va a petatear. Se está petateando, pero lo Ajá, decíamos como broma y broma, ¿verdad? Pero sí. dicen, entre broma y broma la verdad se asoma, pero no sabíamos en realidad ¿De dónde viene de ese dónde viene el significado, cuál es el significado de esa frase? frase, de ese aroma. Ahora la Ya ver se, muy diferente que sí, ahora porque que ya se petateó, ya se murió, o enredarlo el en el petate petate e irlo a enterrar. ¿Para qué? Para que su descomposición sea rápida. rápida.
O sea, todo tiene un significado. O sea, Sí. porque sí, entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Por qué? Porque todo trae su como su esencia. No nada más es Al porque troche sí, moche. como como las monedas. Yo lo había visto en películas, pero ¿por qué le ponen las monedas? Pues es que se le tiene que pagar a Caronte. E igual como en otras películas de un botón, todo lo que pueden hacer con un botón, pero eso sería para otra película, para otro Para otro episodio, sí. episodio. Bueno, esperemos que hayan disfrutado el tema de los psicopompos. Cerramos con una frase de Facundo Cabral que dice, ¿qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la semana que entra con uno nuevo. Adiós. Bye bye.